Bienvenidos a este video. Básicamente en este video trataré un poco sobre la temática esta de las funciones orgánicas. Bien, exactamente voy a trabajar los grupos funcionales ácido carboxílico, aldehído, alcohol, haluro, alquilo, éter, cetona, alcanos, alquenos, alquinos y el grupo funcional éster. Bien, y al final tengo como un cuadro en donde se pueden encontrar los grupos funcionales, por así decirlo, más importantes, aunque eso ya es subjetivo, ya es de cada persona cuáles son los más importantes, ¿sí? Pero en este caso recalco esto porque es lo que trataré en este video. Bien, básicamente esta es la recuperación de química que tenía que básicamente hacer el taller, corregir la evaluación y pues básicamente me tocaba después hacer otra evaluación, pero lo quiero comentar en esta ocasión porque no le veo ningún problema, ¿no? Entonces, pues acá está la información, acá está el docente, acá está mi nombre, acá está mi colegio, el grado, la fecha, el índice, la firma de mi mamá, y pues nada, acá dice taller. No hicimos taller en ese tiempo, tomamos apuntes acerca de las funciones oxigenadas o grupos funcionales, por ello escribiré un poco sobre lo que escribí. Bien, entonces, primer grupo funcional, ácido carboxílico, se puede encontrar así. Un radical, que puede ser un radical alquilo, una cadena de carbonos. Y el ácido carboxílico siempre está en un carbono extremo, o sea, al final, al extremo de una cadena. Y pues básicamente la cadena debe contener el grupo funcional. Se puede encontrar así, se puede encontrar así, se puede encontrar así, se puede encontrar así, y va a ser el mismo grupo funcional, ácido carboxílico. Bien, en este caso solo estoy hablando de cómo se encuentra generalmente, sí, pero hay otras maneras de cómo encontrarlo, sino que esta es la general que yo quiero comentar en este caso. La nomenclatura se podría decir que es bastante parecida a la de los alcanos, lo único que cambia, por así decirlo, es el prefijo ácido, el prefijo ico. No es necesario nombrar su posición porque, como ya sabemos, puede estar a cualquiera de los extremos, o sea, hay dos extremos en una cadena generalmente, entonces puede estar a cualquiera, entonces no hay necesidad de nombrar la posición del ácido carboxílico en esa cadena o en ese compuesto o en esa molécula. Acá dice, hay que conocer que ese grupo funcional no debe estar debe estar en los extremos, no puede estar en carbonos intermedios, o sea, no puede estar en la mitad o cerquita o cerca de la mitad, bueno, carbono secundario, terciario o cuaternario. No, tiene que estar siempre en un carbono primario. Bueno, en los extremos, básicamente, para que me entiendan. Ahora el segundo grupo funcional, aldehído. El aldehído puede encontrarse de esta manera, de esta manera, de esta otra y de esta otra. Y va a ser lo mismo. Lo único que pues, se podría decir que cambia acá es que se le quita un oxígeno. O sea, básicamente es como el mismo grupo funcional ácido carboxílico, lo único es que se le quita otro oxígeno y ya, bien. Entonces, bueno, acá se me salió un momento la cámara, pero lo importante es que me entiendan, comprendan un poco lo que les estoy tratando de comentar acá, bien. Entonces se puede encontrar así, se puede encontrar así, se puede encontrar así, se puede encontrar así, y va a ser exactamente el mismo grupo funcional, o sea, el aldehído. Bien, o sea, también tiene que ser en los extremos, no puede estar en un carbono intermedio, bastante parecido a los ácidos carboxílicos. Bueno, el ácido carboxílico. El grupo funcional, pues no tiene prefijo, generalmente tiene un sufijo, sí, o sea, lo que se coloca al final, que es al, o también se le puede colocar este sufijo que es aldehído, sí, que creatividad tan buena. Pero bueno, acá dice, este funcional igualmente solo tiene que estar en los extremos y obviamente no en los carbonos intermedios. Ya claro esto, pasamos al tercer grupo funcional, que es el alcohol. Se puede encontrar de estas formas, hay carbonos primarios, secundarios y terciarios, eso depende de a qué tipo de carbono esté. Bien, si es primario, secundario o terciario. Entonces, prefijo no tiene, generalmente, sufijo pues es ol, se nombra exactamente como un carbono. Hay que nombrar la posición porque, como ya dije, puede estar en cualquier carbono, entonces hay que nombrar la posición en el nombre, bueno, con el nombre y UPAC. Bien, entonces, pues un momento, reviso acá que esté grabando, si está grabando perfectamente. Entonces acá dice, como puede ser prácticamente cualquier carbono, exceptuando los carbonos cuaternarios, se debe nombrar su posición en el nombre de UPAC, básicamente lo que acabo de decir. Ahora el cuarto grupo funcional, o sea, acá se debe nombrar la posición, en los dos primeros no, acá sí. Grupo funcional, haluro del kilo, ¿sí? El haluro del kilo puede estar en cualquier carbono, ¿bien? Eso también hay que nombrar la posición, ¿bien? Hay que saber que un halógeno son los elementos del grupo número 7A de la tabla periódica. El sufijo, bueno, el prefijo es anhídrido y el sufijo es oico, ¿bien? Hay que nombrar la posición del halógeno en el nombre de UPAC. Básicamente hay que nombrar dónde se encuentra este halógeno, ¿bien? Por ejemplo, acá voy a dar un ejemplo de una cadena de sin los carbonos, supongamos que ya está saturada.
y por acá va a colocar el cloro, ¿sí? Entonces escojo la cadena principal, acá sería el 2-clorobutano. Bien, pero bueno, como así se nombrarían normalmente, ¿sí? Pero el prefijo es anhídrido y el sufijo es oico. Bien, no entiendo eso muy bien exactamente, pero simplemente quiero decirles que hay que nombrar la posición. Bien, ahora comento acá que hay que nombrar la posición del halógeno en el nombre IUPAC. Acá dice R o R y OR es igual a una cadena de carbonos o radicales o sustituyentes o raíces, cualesquiera, o sea, cualquiera básicamente. Ahora pasemos al, bueno, ¿qué notamos acá? Que en este grupo funcional también hay que nombrar la posición, o sea, en el alcohol, en el haluro del kilo hay que nombrar la posición, en los aldehídos y en los ácidos carboxílicos no hay necesidad de colocar la posición. Ahora miramos el éter. En el éter ocurre un caso especial, que el oxígeno, se podría decir, está como intercepción, básicamente como corte, o bueno, como enlace de dos radicales, que pueden ser radicales del kilo, o cadenas de carbono, sustituyentes o raíces. Sí, es que hay varias maneras de nombrarlo. Pero bueno, entonces eso ya depende del ejercicio como tal. Pero que dice, no debe o no tiene que estar en los extremos. O sea que ese tampoco tiene que estar en los extremos. Es un carbono intermediario. Puede estar en cualquier lado exceptuando los extremos. Básicamente, para que me entiendan, de dos radicales o dos cadenas de carbono. Acá dice, hay dos nomenclaturas para los éteres. Hay que conocer también que el oxígeno está como intermediario y dos cadenas o raíces sustituyentes no necesariamente tienen que estar en la mitad. Es un grupo funcional intermedio. Básicamente lo que acabo de decir. Básicamente porque esto sale como lo que yo estoy diciendo, porque básicamente eso yo lo hice a partir de las concepciones y los apuntes que he tomado de química y bioquímica y videos que he visto y que me ayudas y videos que yo he hecho básicamente y el estudio que yo he hecho a partir de unos libros, y por eso se me facilita un poco esta temática. O sea, si me llegan a preguntar en cualquier momento algo que yo conozca acerca de química orgánica, pues no me frenaré y lo responderé con toda sinceridad y seguro, o casi seguro del tema básicamente. Entonces, si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, me lo pueden dejar abajo en la caja de comentarios o me lo pueden comentar sin ningún problema. No hay problema por parte mía. Bien, acá dice, se salió atrás de la cámara, no hay problema. Bien, entonces espérenme una cosita acá. No la tengo, pero bueno, entonces no pasa nada. Voy a continuar con la grabación. Acá dice, se recomienda nombrarlos de izquierda a derecha. Ejemplo, acá aparece un etil, acá aparece un secbutil. Entonces sería etil, secbutil, éter. ¿Sí? Se podría decir que el prefijo es éter del grupo funcional éter. ¿Sí? Acá dice, se le agrega en este caso y en general en muchísimos casos el sufijo éter con un guión. ¿Sí? Creo que no es necesario ordenarlo alfabéticamente. Sí, creo, no estoy muy seguro. Según el docente William Lara Quesada del Colegio Francisco Paula Santander, Jornada Mañana de Química, o el área de ciencias se podría decir, bueno, en química, de la materia de química, dice que se ordena de izquierda a derecha. Bien, esa es la concepción que yo tengo por el momento. Me gustaría investigarlo. Si les llego a encontrar algo más acerca de la nomenclatura, lo subiré, posiblemente o posiblemente no, así como pasó con el video ese de conocer un poco más de los microscopios. Yo lo subí 2 semanas después de que hice la exposición acerca del microscopio en mi colegio. Me demoro un poco haciendo videos, yo sé, pero cuando los hago, lo hago con la mayor sinceridad posible. Pero bueno, entonces voy a continuar. Acá dice, se le agrega en este caso, bueno ya, ahorita pasemos al grupo funcional cetona. Bien, ¿qué podemos ver? Que en el grupo funcional éter pasa algo que no había pasado en los 4 grupos anteriores, que está intermediario entre 2 cadenas o 2 radicales. En cambio, el grupo funcional haluro del kilo y alcohol puede estar en cualquier carbono, no intermediario. ¿Qué más hay que saber? Que el ácido carboxílico y el aldehído son extremos. Bien, ya claro esto, pues continuamos. Acá dice, el grupo cetono también puede estar en cualquier carbono exceptuando los extremos. Bien, o sea, no puede estar en los extremos. Se puede encontrar de esta manera. Se puede encontrar radical, doble enlace con oxígeno, o carbono, una cadena de carbonos y doble enlace con oxígeno, cadena de carbono y un enlace con oxígeno, doble enlace con oxígeno. Bien, bastante sencillo. O sea, donde veamos un doble enlace con oxígeno ya podríamos descartar, bueno, decir que es una cetona. Bien, el sufijo es ona, el prefijo no tiene generalmente. Bien, les recomiendo que busquen información acerca de cómo nombrar los grupos funcionales cuando no son el grupo, cuando actúan como radicales o sustituyentes o raíces, o básicamente lo que está fuera de la cadena. Bien, entonces
continuamos acá. Dice, igualmente, este es un grupo funcional intermedio, no tiene que estar en los extremos. Después de las cadenas de 3 carbonos hay que nombrar su posición. No puede o no tiene que estar en una cadena de 2 carbonos, solo una de 3 en adelante. Bien, o sea, como en una cadena de 2 carbonos hay 2 extremos y la acetona no se puede colocar en una cadena en los extremos, no puede ser una cadena de 2 carbonos, tiene que estar en una cadena de 3 carbonos en adelante. Bien, básicamente lo que decía ahí. Ejemplo, acá aparece un pentano. Entonces, acá sería el 3 pentanona. Hay que nombrar la posición, porque como igualmente con el aluro del kilo y el grupo y el alcohol, hay que nombrar la posición de donde está este grupo funcional, se podría decir principal, en la cadena, ¿sí? Entonces sería el 3 pentanona. 3 porque está en el carbono 3, 1, 2, 3. O bueno, de acá es de derecha a izquierda va a estar en el carbono número 3. El sufijo zona, el prefijo no tiene, entonces por eso coloqué no, ahí. Ahora pasemos con el grupo funcional de los alcanos. ¿Qué hay que saber de los alcanos? Pues que básicamente son hidrocarburos saturados. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente están saturados de hidrógeno. O sea, están llenos totalmente sus 3 o 4 o 12 o básicamente los que tengan disponible de hidrógeno. Bien, entonces tienen hibridación sp3, o sea, tienen un enlace simple, un enlace sencillo, un enlace sigma. Y ya, eso se podría decir. Su sufijo es ano. Bien. ¿Cómo se puede reconocer básicamente un alcano? Pues básicamente es el que tiene solo enlaces simples de su molécula, compuesto o eso básicamente. Entonces voy a leer la información que acá escribí sin ningún problema. Bien, espero que les esté gustando el video. Si les está gustando, denle me gusta. Estoy tratando de hacer como un breve resumen acerca de la concepción, o sea, de lo que conozco acerca de los grupos funcionales. Lo estoy haciendo con la mayor brevedad posible para que el que quiera estudiar pues estudie sin ningún problema y lo pueda tener ahí en su dispositivo móvil. E incluso me gustaría tener como una función o un blog. Bueno, ya tengo el blog. Me gustaría es para que el que quisiera descargar este video que estoy grabando ahora mismo lo pudiera descargar abajo sin ningún problema. Y lo voy a hacer. ¿Sí? Si les gustaría que hiciera eso, por favor denme me gusta. Lo estaré haciendo más adelante, ¿sí? Para que todos mis videos, o sea, para cuando ya tenga ese procedimiento, al menos el 10% de mis videos ya sean posiblemente descargables, o sea, pueden descargarlo en MP4, 720p si está disponible, en 360p si está disponible, en 3GP con 240p y en 140p en 3GP, en punto .bin, en punto .web y otros formatos sin audio también, por si los quieren tener sin ningún problema. Pero por el momento voy a continuar ya, me extendí, o sea, me fui para otro lado, pero continuamos. Acá dice grupo funcional. Bueno, no se está grabando la cámara, pero bueno, no pasa nada, no hay ningún problema. Lo importante es que tengan ya la concepción acerca de los grupos funcionales. Si les está gustando, nuevamente, recalco, denle me gusta. Bien, entonces, bueno, no necesito exactamente que le den me gusta, pero me gustaría que le den me gusta, porque darle me gusta, me gusta. Bueno, me enredé un poco, pero bueno. Es como decir, compadre, compra un coco, compadre, no compro coco porque compro. Bien, pero bueno, ahí me enredé un poco, pero no pasa nada. Acá dice grupo funcional alcanos, o sea, el séptimo grupo funcional que traté en este trabajo de recuperación de la primera evaluación de química, la cual se trataba de simplemente llenar un cuadrito y reconocer las funciones o grupos funcionales. Tiene enlaces simples carbono a carbono, o sea, algo que hay que saber es que básicamente en química orgánica generalmente los enlaces son de carbono a carbono. Bien, en otro video tal vez recalque este tema, pero lo dejaría así, ¿bien? Para que entiendan más o menos. Entonces, con hibridación sp3, básicamente lo que les estaba diciendo ahorita, y básicamente son los que generalmente son o tienen solo carbonos saturados completamente con hidrógeno. Entonces, es el único grupo funcional saturado al 100% completamente con hidrógeno. Básicamente lo que acabo de decirles. Se nombra fácilmente, hay que conocer cómo nombrar una cadena de carbonos y el sufijo ano, y ya. O sea, les voy a comentar acá algo básicamente un estudiante de 11, en este caso ya que es la fecha, la siguiente es, bueno, son las 6 de la mañana, pero es sábado 22 de julio, del 2017, julio de 2017, ¿qué hay que saber? Y básicamente hay que saber cómo nombrar una cadena de carbonos de los alcanos, generalmente, y a partir de eso, según los prefijos numerales, o bueno, básicamente eso hay que conocerlo para poder nombrar casi cualquier cadena en química orgánica. Bien, algo que hay que saber es que en química orgánica hay más de 10 millones de carbonos. No interesa el orden como usted. ¿Por qué no interesa el orden? Yo diría, no existe esa norma según el canal de Quimia Ayudas, y lo he comentado con un profesor de química y no me ha dicho nada porque
tal vez sea cierto, bien, pero bueno, lo que quiero comentarles, esperen, antes recalco que no se vea, que se vea, que me vea básicamente, pero bueno, entonces que básicamente este lapicero, digamos que este lapicero es una cadena de carbonos, miren, el lapicero lo puedo mover a cualquier momento, y como química orgánica está el carbono, está la presencia del carbono, aquí está tetravalente, y es el elemento cuando está en un estado fundamental, o bueno, cuando no está mezclado con otro, se puede mezclar con cualquier elemento prácticamente, y también con átomos del mismo elemento, con infinidad de átomos, bueno, con infinitos átomos de carbono, y pueden formar cadenas y compuestos o moléculas super grandes. Por ejemplo está el metano, que daña básicamente la capa de ozono y provoca que entre los rayos solar y ¡boom! Pero bueno, algo que hay que saber es que la mayoría de los hidrocarburos, o sea, compuestos o moléculas que tienen mayor parte de carbono e hidrógeno generalmente, bueno, los hidrocarburos se podría decir que son tres: alcanos, alquenos, alquinos, ¿sí? Solo tiene presencia de carbono e hidrógenos, pero bueno, esto ya hay que saberlo. Pero bueno, entonces, ¿qué quería comentarles? Que básicamente, digamos que es una cadena de carbonos, gira, y lo mismo pasa con las moléculas en el aire. No se mantienen constantes, o si no yo estaría así todo el tiempo quieto, no, las cosas se mueven básicamente. Entonces por eso en química orgánica no aplica esa norma de que una cadena tiene que ser de esta manera. Bien, generalmente, o sea, básicamente, para que me entiendan, bueno, no me estaba viendo, pero bueno, no pasa nada. Bueno, lo que está diciendo es que, recalco otra vez, que una cadena o cualquier cosa básicamente en el espacio-tiempo, para así decirlo, no se mantiene constante, mantiene moviéndose, y por eso tal vez en química orgánica no se maneja esta norma. Bien, porque da lo mismo escribirlo de esta manera o escribirlo para arriba o para abajo. Lo importante es el nombre, no tanto la estructura de los compuestos o moléculas, básicamente. Entonces, bien, entonces voy a continuar con mi explicación, básicamente, con mi cátedra acerca de, básicamente, los grupos funcionales. Ya me enredé un poco, bueno, no me enredé, estaba explicando un poco más. Bueno, entonces, bueno, acá se ve el estudio que he hecho de esto, bien. Entonces nos nombra fácilmente, hay que conocer cómo nombrar una cadena de carbonos. Sí, iba a comentar cómo nombrar una cadena de carbonos. Bien, voy a voltear acá la cámara para verme, para saber que se está grabando perfectamente. Entonces, ¿cómo nombrar una cadena de carbonos? Pues hay más o menos, digamos, hay más de 100 nombres, pero hay que conocerlos de 10 en 10. Sí, esa es mi recomendación. Pero en ese caso voy a decir cómo nombrar los carbonos hasta el 21. Bien, así que presten atención a cómo lo digo, y si tienen alguna duda pues lo voy a dejar abajo en la descripción o en mi blog sin ningún problema. Bien, entonces, de una cadena de carbonos, de un carbono, bueno, voy a numerarlo así, bien, por favor lleven la cuenta ustedes mismos, aunque mejor lo voy a decir. De un carbono: metano 2, etano 3, propano 4, butano 5, pentano 6, hexano 7, heptano 8, octano 9, nonano 10, decano 11, undecano 12, dodecano 13, tridecano 14, tetradecano 15, pentadecano 16, hexadecano 17, heptadecano 18, octadecano 19, nonadecano 20, icosano o icosano, no me acuerdo, 21, un icosano o un icosano, no me acuerdo bien. Pero generalmente hay que conocer esto, ¿bien? Entonces, como notarán, yo tengo el pelo muy largo, me gustaría cortármelo en estos días, pero yo quiero tener un corte épico y por eso todavía no lo he cortado, y pues bien, no me enredo más. Entonces, acá tengo un ejemplo de una cadena de carbonos de alcanos, ¿bien? ¿Qué podemos ver acá? Que es una cadena que tiene 11 carbonos, un compuesto que tiene 11 carbonos, entonces se nombraría un decano, y ya, así se nombraría, sencillo. El sufijo pues es ano, ¿no? Ya lo había comentado. Entonces este compuesto molécula se denomina un decano. Hay que conocer que los dos grupos que no están saturados completamente por hidrógenos son los alcanos y alquinos. Bien, ya los veremos más adelante. Bueno, a continuación. Ahora, octavo grupo funcional, alquenos. Se nombran parecido a los alcanos. Lo único que se puede decir que cambia es que puede tener más de un doble enlace con hibridación sp2 en un compuesto o molécula. Bien, voy a colocarlo acá en un compuesto y o molécula. Bien, entonces el sufijo es eno, prefijo no tiene. Bien, espero que se vea enfocado. Si se ve enfocado, por favor coméntenos. Algo que hay que saber es que hay dienos, o sea, compuestos de alquenos que tienen dos alquenos, se podría decir,
También hay cicloalquenos, que básicamente son aromáticos, o sea que son de cadena cerrada. También hay alifáticos con cadena abierta y aromáticos con cadena cerrada. Esto aplica ya en tanto los alcanos, alquinos y posiblemente en otros grupos, ¿sí? Pero en general son los tres principales que se inician en todo proceso de química orgánica, creo yo, y he notado en los libros que pasa exactamente lo mismo. Pero bueno, entonces les recomiendo el canal de Química Ayudas. Recalco, es un buen canal, es perfecto. Pero ¿qué dice? Bueno, nada es perfecto, ¿sí? Eso es subjetivo, pero, o sea, es de mi opinión personal, pero me parece muy bueno el canal. Entonces, hay que nombrar la posición del doble enlace en el nombre de pack. Puede existir o haber más de dos dobles enlaces en un mismo compuesto o molécula, ¿sí? Básicamente lo que escribí arriba. Ejemplo, bueno, voy a hacer dos ejemplos, ¿sí? Un ejemplo acá. Aparece 1-buteno, ¿por qué? Porque aparece 1. Y algo que hay que saber es que se debe nombrar desde donde inicia, no desde donde termina, ¿bien? En este caso, y también debe tener la menor enumeración. Eso pasa exactamente con todos los grupos funcionales. Les recomiendo que tomen apuntes, así lo entenderán con mayor calma, y cuando no tengan acceso a internet, no tengan un dispositivo a la mano, pues simplemente tomen los apuntes y lo estudien, ¿bien? Me enredé un poco ahí, pero bueno, entonces acá sería 1-buteno porque está en el carbono 1, el doble enlace, y inicia en el doble enlace. Acá dice, debe como casi, bueno, ahí me enredé un poco, todos los grupos funcionales debe tener la menor posición posible, y en este caso el doble enlace, bueno, debe contener el doble enlace, bien, hay que contener el grupo funcional. Eso ocurre casi que en todos los grupos funcionales, yo diría que exceptuando el éter y el éster, bien, pero continuamos. Entonces, en este caso no hay que nombrar la posición en los alcanos. En los alquenos sí hay que nombrar la posición. Pasa lo mismo que en los alcoholes y en los aluros de alquilo y en los de cetona. Bien, pasa exactamente igual, se podría decir. Entonces, bueno, ya, segundo ejemplo. Básicamente está este compuesto molécula y está en doble enlace en el carbono 3, en el carbono 3 y en el carbono 1. Si lo enumeramos de cada 1, 2, 3, 3, 4, 5, no, entonces sería 3 y 5, 8, no, 1 y 3, 4, entonces hay que tener menor enumeración, o sea, básicamente se suman de la izquierda a derecha, derecha a izquierda, el que de menor posición, por así decirlo, total o neto, pues es el nombre correcto generalmente del compuesto molécula. Bien, eso es un truquito que se recomienda, bien, tanto lo recomienda el profesor de química como el profesor de Química Ayudas, como, bueno, el profesor de química de este año y del año pasado en mi colegio donde yo estudio, bueno, el colegio mío, se podría decir, William Lara, ¿qué sea? ¿Bien? Entonces continuamos, acá se nombra 1,3 pentadieno. ¿Por qué pentadieno? Porque básicamente hay dos dobles enlaces en este compuesto, entonces se nombra que está en el carbono 1, en el carbono 3, penta porque es una cadena de 5 carbonos, y di porque hay 2 alquenos, ¿bien? Pentadieno, ¿sí? El sufijo es eno, y se debe colocar antes del eno el prefijo numeral si hay más de dobles enlaces en el compuesto molecular. Bien, entonces que hay que saber que básicamente hay estructuras, por ejemplo las tradicionales de colegio, CH3, CH2, hay estructuras de barras o varillas o zigzag, básicamente hay que conocerlo. Y continuamos. Bien, entonces acá dice que algo hay que saber de las estructuras de varillas, por así decirlo, o formas de representación de estructura de varillas o de zigzag, o sea, básicamente así. Es que en cada vértice generalmente está o se encuentra un carbono. Bien, se podría decir eso. Si no me entiende muy bien acerca del zigzag, voy a hacer un video, o si no pueden pasarse ya por mi video que yo hice hace como un mes o 1 mes y medio o 2 meses, acerca de los tipos de carbono, número 3, que creo que yo lo tengo por ahí en mi canal y lo podrán ver, y posiblemente lo podrán descargar de una manera muy sencilla, simplemente entrando en mi blog, oprimiéndole descargar y ya lo descargarían sin ningún problema. Me gustaría hacer como de cada video hacer un pack para que la gente pudiera descargar todos los formatos que quisiera con un solo link. Pero bueno, entonces continuamos. Entonces acá dice, bueno, me estoy extendiendo mucho. Si hay más de un doble enlace hay que colocarle a un o su prefijo numeral. El prefijo numeral, por ejemplo, está en di, tri. El 1 no tiene prefijo numeral en química orgánica generalmente. Entonces, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, etc. Bueno, creo que llega hasta octa, pero no sé si hay más. Por eso coloqué etcétera. Entonces, noveno grupo funcional, alquinos. También hay que nombrar la posición, sus sufijos ino, y puede haber más de triple enlaces en una cadena compuesto que tenga el grupo funcional alquino. Y hay que nombrarlo parecido o igualmente que
los alquenos, ¿no? Hay que nombrar su prefijo numeral antes, creo yo. Sí, creo yo, sí, muy bien. Entonces, son hidrocarburos y tienen hibridación sp, ¿no? Pero bueno, entonces, o sea, con triple enlace, o sea, 2 enlaces pi. Pero bueno, entonces, son hidrocarburos parecidos a los alquenos insaturados, o sea, que no están totalmente saturados como los alcanos. Sus sufijos ino. Puede haber más de un triple enlace con hibridación sp, por lo mismo se le debe nombrar en su nombre IUPAC con algún prefijo numeral, ¿sí? Con el correspondiente. Dos ejemplos. Ejemplo 1, pues, donde hay dos alquenos, dos metiles o dos metilos y una cadena de 5 carbonos y un doble enlace. Bien, entonces acá sería 4,4 dimetil, porque hay dos metiles con su correspondiente prefijo numeral, y 1 pentino, porque está en el carbono 1 en el triple enlace, y pent porque es una cadena de 5 carbonos, ino porque es un alquino. Segundo ejemplo, esto es una cadena de carbono de 5 carbonos, tiene su triple enlace en el carbono 1 y en el carbono 5, en el carbono 4, disculpen, este es un error común, lo que yo les estaba diciendo que no, desde donde inicia no es de donde termina. Bien, tanto para acá se podría nombrar exactamente igual. Algo que hay que saber es que esto es igual que esto. ¿Por qué? Porque el enlace es con el carbono, recuerden eso, o sea, con el carbono. Bien, entonces acá sería 1,4 pentadieno. ¿Por qué penta? Porque hay 5 carbonos. Dieno porque hay 2 triples enlaces en este compuesto molécula, y acá se nombra la posición y pues se lo coloca el prefijo ino porque son alquinos, ¿no? Alquino, ¿sí? Entonces hay que conocer, bueno, acá hay que conocer, ahí me equivoqué un poco, disculpen, no pasa nada, es común. Hay que conocer que generalmente los enlaces van de carbono a carbono, por ello es lo mismo que escribir CH3 que H3C. ¿Por qué? Porque el enlace hay que conocerlo ya, por eso no se tiene muy en cuenta. Que el enlace es carbono a carbono, bien, ténganlo en cuenta. Grupo funcional éster, este yo creo que ya sería el último grupo funcional, se puede encontrar de esta manera, bien, o también se podría encontrar de esa manera, bien. Pero ok, lo importante es conocer la temática, bien, que hay que conocer que básicamente es parecido a los aldehídos y a los ácidos carboxílicos. Bueno, en este también hay que nombrar la posición. Bueno, hagamos un reconteo antes de terminar ya con el grupo éster, ¿sí? Que en los alquinos hay que nombrar la posición, que los alquenos hay que nombrar la posición, que las cetonas hay que nombrar la posición, que los alcanos, que en los alcoholes hay que nombrar la posición, que las cetonas hay que nombrar la posición, y que en los haluros alquilo hay que nombrar la posición, que generalmente en la mayoría de grupos funcionales hay que nombrar la posición, y por así decirlo en una minoría no hay que nombrarlos, ¿sí? Y en algunos casos, en el caso de los éteres, el oxígeno está intermediario entre dos cadenas o dos radicales, o raíces, o sustituyentes, que algunos libros o algunas personas o algunos profesores docentes o lo que sea le dicen así. Pero bueno, entonces acá dice éster, acá tomé un apartado, un dato de referencia de la página 115 del libro Investiguemos 11 Químicas, sexta edición, que dice: se cambia terminación oico por ato seguido seguido del aluro del grupo alquílico al alcohol terminado en hilo, ¿sí? Entonces, para nombrar un éster, bueno, ya sabemos, ¿no? Así es como se podría encontrar en un compuesto molecular. Bien, ya casi vamos a terminar. Por acá dice un ejemplo. CH3, bueno, acá me falta un enlace. Da lo mismo colocarlo o no, pero yo lo coloco. Acá dice etanoato de metilo. ¿Por qué etanoato? Porque hay dos enlaces, o sea, hay dos carbonos acá, etano. Bueno, eso podría decir que es de izquierda a derecha. Pero, bueno, no pasa nada, creo yo. No sé exactamente cómo es la nomenclatura, pero yo diría que es así, de izquierda a derecha. Entonces hay que decir etano porque hay dos alcanos. Etano, y se lo coloca acá el ato, etano, ato de metilo. Acá sería un CH3 en este caso. Si R es un CH3, ¿sí? Etanoato de metilo. O si este podría ser acá y este acá, bueno, no sé exactamente cómo sería, pero yo creo que acá sería más de dos carbonos en adelante, y acá sería ya de un carbono en adelante, no hay ningún problema, creo yo, según mi subjetividad, o sea, mi opinión personal. ¿Qué tal? Espero que yo no esté diciendo algo banal, o sea, algo sin importancia, algo que no tiene nada que ver, o sea, algo quimérico, que no tiene un fundamento. Pero bueno, entonces se podría decir que la fórmula general es esta, y el grupo funcional es esta. Bien, ya saben, eso es datos de referencia, básicamente la página, que, bueno, la página del libro 115 del libro Investiguemos Química 11, sexta edición. Les recomiendo ese libro que está chulo. Pero bueno, entonces acá dice
corrección de la evaluación, básicamente. Esta fue la evaluación sencilla que nos hicieron y yo la perdí. Algo que hay que saber es que los datos que nos dio el profesor tocaban cerrarlas con una nubecita, ¿bien? Bueno, se me salió otra vez de la cámara. Eso es algo que no me agrada mucho de este móvil, pero bueno, no pasa nada. Acá dice nombre del grupo funcional, estructura, se podría decir, o cómo se encuentra en un compuesto molecular, ¿bien? Entonces, acá nos dio esto, pues obviamente eso es un alcohol de tipo terciario porque está... Bueno, eso es un alcohol, ¿sí? Pues yo lo coloqué de tipo terciario. Pero bueno, entonces, este es un éter. O sea, nos dieron el nombre de éter, tocaba ya la estructura, o sea, escribir la estructura. Entonces, el éter se encuentra así, se recordarán. El éster se encuentra de esta manera, que lo acabamos de ver. El haluro del kilo se encuentra de esta manera, simplemente tiene un cosito acá, se podría decir. El ácido carboxílico se encuentra de esta manera. Se puede encontrar así o se puede encontrar así, que es exactamente lo mismo. Que hay que suponer que este carbono está acá, obviamente acá hay una cadena de carbonos. Bueno, esto es así. ¿Sí? Un enlace ahí. Bien, entonces, acá está por acá hay una cadena. Digamos que acá está R, acá está esto, el doble enlace. Algo que hay que saber es que acá hay un doble enlace. Se supone que uno ya debe darlo por entendido que hay un doble enlace con oxígeno acá. Y un enlace con y un enlace con hidrógeno. O sea, esto se podría también representar de esa manera. Ya lo había notado, pero recalco porque es importante conocerlo. Se puede representar de esa manera también y va a ser exactamente lo mismo. Y el aldehído se puede representar de esa manera y ya, o también se podría representar de esa manera, que es más sencilla todavía. Y ya, entonces pues ahí está mi firmita y espero que ya tengan una breve concepción más amplia acerca de, bueno, se me cayó una moneda, acerca de, bueno, les voy a mostrar una monedita de 200. La monedita de 200 de Colombia, muchos la conocerán, muchos que no. Bueno, les recomiendo que miren las monedas de Colombia, que son chéveres. Bueno, no son chéveres, pero ya, simplemente se me cayó una moneda y quise meter el video. Y ya, lo importante es que tengan ya una breve concepción. Disculpen, valga la redundancia, como algunos dicen, o sea, disculpen por repetir palabras que ya he repetido. Pero trato de ser coherente con mi explicación, básicamente con mis cátedras, con mis videos. Y si les gustan, me agradaría que le dejaran un gran me gusta a este video. Valentina me dice que le diga figuras a mis seguidores, o estrellitas, o lobitos, pero exactamente a mí me gustaría nombrar por el momento a mis seguidores con un pronombre hacia ellos. Simplemente les digo gente de YouTube o gente de YouTube, pero bueno, eso ya depende de cada quien. Entonces, pues, bueno, no me está grabando exactamente a mí, pero entonces dejaría el video hasta por acá. Espero que les haya gustado y hasta la próxima. Bye. Espero que ya hayan entendido. Si tienen alguna duda, ya saben, me lo comentan, me lo pueden enviar por el correo, por Facebook, Twitter. Y hasta la próxima.